El 6 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, una lacra que afecta a millones de mujeres en el mundo a las cuales mediante un macabro ritual se les corta total o parcialmente el clítoris, afectando sus futuras relaciones sexuales y en muchos casos provocando todo tipo de infecciones y dolores crónicos. ¿Pero es la mutilación genital un problema que sufran únicamente las mujeres? ¿Son muy diferentes estas prácticas a las que se llevan a cabo con los niños varones? ¿O tal vez se juzga de manera distinta debido a la desechabilidad masculina y a que se practica en culturas ajenas? Soy experto en igualdad y te lo explico. Si os fijáis, socialmente hay un doble baremo cuando se habla de la circuncisión que se le practica a los niños y a las niñas. La masculina está aceptada prácticamente en todo el mundo, a casi nadie le parece escandalosa, mientras que la femenina nos parece aberrante, propio de culturas bárbaras y desde luego está fuertemente perseguida en Occidente. En el caso de España incluso está perseguido fuera de sus fronteras. Tal es así que una madre senegalesa fue condenada en España por una ablación que le fue realizada a su hija cuando aún vivía en el Senegal. Este tipo de medidas son necesarias para evitar que extranjeros que ya están viviendo en España hagan viajes a sus países de origen con sus hijas para que las mutilen allí. ¿Pero es esto tan diferente a las circuncisiones que se les realizan a niños varones por todo el mundo? Supongo que la respuesta más inmediata es que sí, que es muy diferente, porque como ya he dicho al principio, la ablación provoca una serie de daños en la niña que la hace incompatible con los más elementales derechos del menor. Pero ¿y si os digo que en realidad los mismos argumentos se pueden emplear en contra de la circuncisión? Por eso he hecho este vídeo, y aprovechando que me consta que la cuenta oficial de UNICEF me sigue en Twitter, a lo mejor tengo suerte y lo acaban viendo y empiezan a tomárselo como el problema que es. Y vamos a empezar explicando en qué consisten ambos tipos de operaciones, porque realmente se sabe muy poco. Si le preguntas a cualquier persona de la calle, te dirá que no son comparables porque en el caso de la circuncisión femenina o ablación, se extirpa el clítoris, que es el órgano de placer en la mujer, mientras que en la masculina solo se quita el prepucio, que parece que no tiene ninguna función más allá de cubrir el glande. Incluso personas que en teoría deberían de saber del tema, como Miguel Lorente, médico y delegado del gobierno en el Observatorio de Género, llegó a afirmar en un artículo que era como comparar cortar las uñas con amputar los dedos. Por supuesto, tachando de machista cualquiera que se atreva a comparar la ablación con la circuncisión. Bien, para empezar hay varios tipos de circuncisión y varios tipos de ablación. Yo os las voy a explicar todas, pero no voy a mostrar imágenes porque esto es YouTube y ya bastante capada me tiene en la cuenta como para arriesgarme. Según la OMS, hay 4 tipos de mutilación genital femenina. Dentro del tipo 1 está la extirpación del prepucio, a veces sola, a veces incluyendo parte del clítoris y a veces incluyendo todo el clítoris. Este tipo se conoce como clitoridectomía. Pero espera, ¿el clítoris tiene prepucio? Pues sí, al igual que el glande, el clítoris cuenta con una capucha que lo protege y lo cubre. Y hay un tipo de ablación que se limita a cortar este prepucio sin extirpar el clítoris, aunque tengo entendido que no es frecuente. En el tipo 2 no solo se corta el prepucio y parte la totalidad del clítoris, sino también parte la totalidad de los labios menores, y a veces también se incluye los labios mayores de la vulva. Este tipo se conoce como escisión. En el tipo 3 no solo se les corta total o parcialmente los genitales externos femeninos, sino que además la abertura es cosida dejando solo un pequeño orificio para poder orinar y expulsar la regla. Esto se conoce como infibulación, y uno de los objetivos de esta práctica, como os podéis imaginar, es garantizar la virginidad de la chica hasta que se case, momento en el cual se le vuelve a abrir la vulva para que pueda tener relaciones con el esposo. Solo imaginaros lo horrible que tiene que ser una noche de bodas en la que te acaban de quitar los puntos de tus genitales. Difícilmente vas a poder sentir nada más que dolor. Por si esto fuera poco, también es común que la esposa se la vuelva a coser cuando el marido se ausenta durante algún tiempo. Afortunadamente la infibulación no es muy común, y solo representa el 10% del total de las ablaciones que se producen, siendo el 90% restante del tipo 1 y 2. En cuanto al tipo 4, es una especie de cajón desastre donde iría incluido cualquier otro tipo de mutilación genital que se lleva a cabo en las niñas, perforaciones, incisión, raspado o cualquier otro tipo de práctica lesiva. Se calcula que cada año unas 3 millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a algunas de estas prácticas, y que en todo el mundo hay entre 100 y 140 millones de mujeres que han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital del tipo 1, 2 o 3, la amplia mayoría de ellas en África. No obstante, y pese a que la situación sigue siendo alarmante, sí que podemos ver un continuo descenso en el porcentaje de niñas que año tras año se ven amenazadas por estas prácticas. Ya están prohibidas en países como Nigeria, Egipto, Etiopía o Indonesia, aunque sigue habiendo gente que la lleva a cabo de forma clandestina. En cuanto a la circuncisión masculina, también se puede separar en 4 tipos distintos. El tipo 1 sería la extirpación total o parcial de la piel del prepucio. El tipo 2, que es el practicado por los judíos, consiste en la extirpación del prepucio y del revestimiento interno del mismo. El tipo 3 es el que se practica en algunas regiones de África y Arabia del Sur, y consiste en la extirpación de toda la piel del pene y a veces del escroto y del pubis. En cuanto al tipo 4, es practicado por los aborígenes australianos, y consiste en abrir el conducto urinario desde el escroto hasta el glande, de modo que se crea una abertura que se asemeja a la vulva femenina.
El número de niños que son circuncidados cada año se cifra en unos 13 millones, siendo fundamentalmente musulmanes y judíos, y se calcula que aproximadamente 1 de cada 3 hombres en el mundo están circuncidados, siendo en la mitad de las ocasiones por motivos religiosos o culturales. En cuanto a los daños que provocan estas operaciones, en el caso de la ablación se habla de dolores crónicos, hemorragias, infecciones, problemas urinarios e incluso la muerte. Claro, hay que tener en cuenta que en muchos casos las ablaciones son llevadas a cabo por una anciana de la tribu en condiciones insalubres, utilizando como herramienta una hoja de afeitar o incluso trozos de vidrio. Esto es muy distinto a la típica imagen que tenemos de una circuncisión masculina, la cual se suele llevar a cabo en quirófano por personal especializado. No obstante, también la circuncisión masculina se lleva a cabo de forma insalubre en muchas partes del mundo, y también provoca todo tipo de daños e infecciones. Solo en la provincia oriental del Cabo, en Sudáfrica, desde 1995 hasta 2019, murieron 1.133 niños en rituales de circuncisión. En cuanto al número de penes amputados por complicaciones en la operación, se calcula que es el doble al de muertes, y el número de infecciones es incluso mayor, y puede provocar todo tipo de daños y deformaciones en el pene. Sé lo que muchos estaréis pensando, que todas esas muertes ocurren en países subdesarrollados, y que en Occidente, con los medios que tenemos, ningún niño muere a ser circuncidado. Bien, eso es cierto, salvo algún caso puntual suelen salir bien, pero es que tampoco morirían mujeres si les hiciéramos ablaciones en Occidente. Seguro que tenemos medios suficientes para realizarlas sin que haya infecciones, ni más dolor que los típicos de cualquier postoperatorio. ¿Permitiríamos por ello que se realizasen ablaciones en España o en cualquier país civilizado? ¿Verdad que no? Esa doble vara de medir es la desechabilidad masculina. Por cierto, si en el caso de la ablación no he mencionado el número de muertes, es porque prácticamente no se conocen casos. Organizaciones como UNICEF afirman que esto es debido a la naturaleza privada del problema, aunque la circuncisión también es una práctica de naturaleza privada y aún así hay casos registrados a montones. Os he mencionado ya las cerca de 1000 muertes en Sudáfrica, pero podría mostraros también las 38 muertes fruto de estas prácticas en Irán durante 2001 y 2010, y eso que en Irán las circuncisiones también se hacen en quirófano. En cambio, por ablación solo he podido encontrar que hubo 3 muertes en Egipto entre 2008 y 2016. Lo que sí dicen algunos artículos, como este del New York Times, es que la ablación aumentaba en un 50% la posibilidad de que la madre o el niño muriesen durante el parto, tomando como fuente un estudio de la OMS que al parecer demostraría este hecho. Pues bien, he buscado el estudio y resulta que eso es una media verdad, lo cual como siempre digo es peor que una mentira. Partiendo de una muestra de 28.393 mujeres en las que estaban representadas de forma proporcional mujeres sin ablación y mujeres del tipo 1, 2 y 3, resulta que murieron dando a luz 9 mujeres de las que no estaban circuncidadas, 15 de las del tipo 1, 23 del tipo 2 y 7 del tipo 3. O sea, es cierto que proporcionalmente ha habido más muertes entre las que estaban circuncidadas, pero fijaros que curiosamente las que han sufrido menos muertes son las del tipo 3, o sea, las que sufrieron el tipo de mutilación más grave, las cuales murieron incluso menos que las que no estaban circuncidadas. ¿Podríamos decir entonces que la mutilación de tipo 3, que es la más grave, disminuye el riesgo de la mujer de morir en el parto? ¿Y que por el contrario las del tipo 1 y tipo 2, que son más leves, las aumentan? Pues no, a mí estas cifras lo que me lleva a pensar es a que probablemente la diferencia en el número de muertes se deba a otros factores que no conocemos, ajenos al hecho de estar mutiladas. En cuanto a las muertes de recién nacidos y nonatos, sí es cierto que el porcentaje es mayor entre las mujeres que han sido mutiladas, pero de nuevo no sabemos si esto es por causa de la ablación o por otras circunstancias que puedan afectar a ambos factores. Por ejemplo, hay más mutiladas entre las personas ricas o entre las pobres, entre las que viven en ciudades o en las poblaciones en mitad de la nada. Recordad que correlación no implica necesariamente causalidad. En cualquier caso, quiero recordar que la intención de este vídeo no es quitarle importancia al problema de la ablación, sino por el contrario, constatar que la circuncisión masculina es una práctica igualmente deleznable y peligrosa que no debería llevarse a cabo con menores de edad, a no ser que hablemos de casos médicos. Otra de las causas por las que se considera más nociva la ablación es por la pérdida del placer sexual. Seguramente habréis oído que una mujer que ha sufrido una ablación no puede sentir placer. Esto no es verdad, o al menos no es verdad en la mayoría de los casos. Aunque hay pocos estudios al respecto, hay uno llevado a cabo desde Italia en el que se examinó a 137 mujeres que habían sufrido diferentes tipos de ablación, y el 86% de ellas afirmó que alcanzaba el orgasmo. Esta cifra subía hasta el 91% entre las 58 que vivían en Occidente. Como curiosidad, en ese mismo estudio se comparó el placer que afirmaban sentir 57 mujeres que habían sufrido ablaciones del tipo 3 con un grupo de control de mujeres no circuncidadas, y sorprendentemente la media de placer entre las mutiladas fue más elevada. Por último, de 15 mujeres que habían revertido la infibulación mediante una operación médica, 14 de ellas afirmaron alcanzar el orgasmo. Los resultados de este estudio no son la excepción. La propia Isatou Diallo, presidenta de ACAMA, Asociación Humanitaria contra la Ablación de la Mujer Africana, reconoció en el programa de radio Luces en la Oscuridad que ella misma podía sentir placer sexual, pese a haber sufrido la ablación, ya que el corte no le había eliminado la totalidad del clítoris. De verdad, yo voy a hablar de mí primero. Yo tengo ablación, tengo suerte que no me quitaron todo. Ajá. Yo, de mi parte, sí que tengo placer.
En cuanto a los hombres, pues es obvio que tras la circuncisión seguimos sintiendo placer, afortunadamente. No obstante, sí es cierto que se pierde sensibilidad, y esto no lo digo basado en ningún estudio, sino en la propia experiencia personal. Aquí donde me veis estoy operado de fimosis y se pierde placer por cuestiones obvias. En primer lugar porque te quitan el prepucio, donde se calcula que hay unas 20.000 terminaciones nerviosas. Esto es el doble de las que tiene el clítoris. El segundo motivo es sencillamente que al perder el prepucio el glande deja de tener esa capa mucosa que lo protege, y en lugar de esto está siempre en contacto con la ropa interior, lo que hace que se endurezca y pierda sensibilidad. Sé que hay muchos hombres circuncidados que dicen que ellos no han perdido sensibilidad. Yo no me lo creo, porque esto no es opinable, es fisiológico. Tienen menos terminaciones y la zona se endurece al estar en continuo roce. Lo único que se me ocurre es que no he olvidado lo tremendamente sensible que es el glande sin circuncidar, tanto que cuando eres niño apenas soportas tocarlo directamente. También se dice como argumento que la ablación es peor porque es una imposición patriarcal con la que los hombres tratan de controlar la sexualidad de las mujeres y arrebatarles el deseo. Este argumento falla desde la raíz, no es una imposición masculina, sino femenina. Quienes realizan la ablación suelen ser las ancianas de la aldea, los hombres no participan del rito. Tal es así que cuando el gobierno de Kenia decidió prohibir la ablación en 2014, 2.500 mujeres masái se manifestaron en contra. A los hombres no parece importarles tanto que la mujer esté circuncidada, o incluso prefieren que no lo esté, como en un estudio llevado a cabo con 300 sudaneses con múltiples esposas. Casi todos preferían a las esposas que no estaban circuncidadas, o en su defecto a las que hubieran sufrido la ablación menos lesiva. Conclusiones similares se extraen de otro estudio realizado en el norte de Ghana, que revelaba que el 68% de los hombres preferían a una mujer que no hubiera sufrido la ablación, frente a un 18,8% que sí. Como ya digo, no es el hombre al que le preocupa la ablación, de hecho en muchos casos la desconoce. Esto también lo cuenta Isato Diallo, presidenta de Akama, en el programa que os comentaba antes. El hombre llega a la noche de boda sin saber por lo que ha pasado su mujer, y hasta se le prohíbe que se lo cuente. Pero el marido no sabe que en ese mismo día le han cortado a su mujer de nuevo, le han cortado la parte de la vagina para que pueda hacer el amor él, ¿no? No. Nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Ni su mujer tampoco. No. Pero la mujer sangra. La mujer sangra. Y él piensa que es a consecuencia de que es virgen. Sí. Y la mujer no se lo dice. No se lo dice. ¿Por qué? Es que es prohibido. Ahora bien, que la ablación no sea una imposición patriarcal no quita que sí tenga como objetivo controlar la sexualidad y el deseo femenino, pero esto también pasa con la circuncisión, y pruebas de ello las tenemos a lo largo de toda la historia. Filón de Alejandría afirmó que Dios suprimió los impulsos indebidos del varón bajo el signo de la circuncisión. El judío Maimónides también diría que la circuncisión simplemente contrarresta la lujuria excesiva. El teólogo copto Ibn al-Hassaf igualmente concluyó que algunos médicos y distinguidos filósofos afirman que la circuncisión debilita la herramienta del placer, y que esto es unánimemente deseable. También entre los juristas musulmanes, Ibn Qayyim al-Jawziyya escribió: nunca encontrarás hombres o mujeres no circuncidados que se sacien con el apareamiento. Y este pensamiento no solo pertenece a épocas del medievo o anteriores. ¿Conocéis los cereales Kellogg's? Bueno, pues su creador, John Harvey Kellogg, era un médico que entre otras cosas estaba radicalmente en contra de la masturbación, la cual la consideraba un abuso hacia el propio cuerpo y tremendamente nociva para la salud, llegando a recomendar la circuncisión como un método para evitar que el niño la practique. Además recomendaba hacerlo sin anestesia, pues el dolor serviría como terapia para el niño, sobre todo si lo asocia a la idea de castigo. Esta barbaridad no era un pensamiento exclusivo de este hombre, sino que hasta el propio Jonathan Hutchinson, presidente del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra, lo compartía, y como él montones de médicos a finales del 19. En Estados Unidos hasta se llegó a recomendar la circuncisión para los negros, a fin de reducir o eliminar las violaciones por parte de los varones de esta etnia. Al igual que pasa con la ablación, esto no funciona, es decir, el deseo no se va con la circuncisión, os lo aseguro, pero eso no quita que ese haya sido el motivo por el que en los países anglosajones se acabara convirtiendo en una costumbre que incluso hoy día se sigue practicando, de tal manera que los padres en Estados Unidos siguen circuncidando a sus hijos recién nacidos sin que siquiera haya motivos religiosos para hacerlo. Por último, hay quien justifica la circuncisión basándose en razones de higiene, pero esto no aguanta el más mínimo análisis. Si quieres tener el pene limpio, te lo lavas, no te circuncidas. E igualmente, por mucho que algunos digan que la circuncisión puede ayudar a prevenir algunas infecciones como el VIH, estoy seguro de que ningún médico usaría esto como excusa para no emplear el preservativo. En resumidas cuentas, más allá de problemas médicos, no hay motivos que justifiquen ni la ablación ni la circuncisión, y no debería permitirse que los padres decidan por sus hijos si quieren o no realizársela. Estamos hablando de la parte más íntima de nuestro cuerpo. Nadie más que nosotros mismos debería tener derecho a decidir sobre ella. Y creo que con esto ya os habrá quedado bastante claro. Aún así no quiero despedirme sin darle las gracias a Daniel Jiménez por su libro Deshumanizando al varón, que me ha servido como guía a la hora de realizar este vídeo. Y a ti si te ha gustado ya sabes, dale like, suscríbete, apúntate a mi Patreon y recuerda que yo me pongo la venda para que vosotros os la podáis quitar. Hasta otra.